Hola a todos, bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de Santos en Camino. Este último episodio, bueno, ya el niño Jesús ha nacido, estamos ya en Navidad y bueno, y con motivo de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús, queríamos hacer un episodio un poco más especial. Mucha gente nos ha preguntado que quiénes somos nosotros, que dónde ha salido este proyecto, entonces, bueno, que qué mejor momento que la Navidad, que el nacimiento de Jesús para contaros un poco cómo nació Santos en Camino y, y bueno, y cómo nació Jesús en nuestros corazones también, cómo hemos conocido nosotros al Señor y pues cómo nos ha llevado hasta donde estamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, a mí Sonia ya pues me habéis visto más veces, pero aquí están Lourdes y Carla conmigo. Ellas son parte de Santos en Camino, las tres pues empezamos este proyecto juntas. Y bueno, voy a darles un poco paso para que las conozcáis un poco más. Yo soy Carla, estoy en el equipo de Santos en Camino como diseñadora gráfica y bueno, yo he sido católica de toda la vida, pero sí que es verdad que en mis 19 tuve un encuentro del Señor porque tenía una fe bastante de cumplimiento, iba a misa, pero no, ya está, no se resumía ahí mi fe y eso, tuve un encuentro con Cristo gracias al retiro de Feta y desde entonces pues eso, Cristo nació ahí en mi corazón y se ha quedado, gracias a Dios, ahí dentro y Y nada, entonces yo me dedico al diseño gráfico y sí que es verdad que el Señor me inspira mucho a hacer proyectos para Él y entre bromas y así acabó saliendo este proyecto con estas dos y, y no sé, no sé si Lourdes quieres hablar tú también un poco. Bueno, yo soy Lourdes, soy la más pequeña del proyecto y me encargo de toda la parte audiovisual del proyecto. Y bueno, en principio me dedico a ello, pero ahora mismo pues no. Pero he decidido poner mis dones un poco al servicio del Señor, que era lo que más deseaba y gracias a Sonia pues lo conseguimos, ¿no? Bueno, a ver, entonces vamos a hablar un poco. Es que es verdad que esto nos está costando un poco porque al final es como que nosotros siempre estamos, bueno, yo delante de las cámaras, pero entrevistando a otras personas y ellas pues están detrás de las Detrás. cámaras. Entonces, es verdad que, bueno, o sea, esto pues no nos ha sido súper fácil, pero es verdad que también como nos lo piden mucho, pues hemos dicho, oye, pues vamos a también, pues, ¿no? Probar un poco de nuestra medicina y ponernos aquí a contar un poco Sí, nosotras también, ¿no? Entonces, bueno, o sea, podríamos contar un poco cómo con, nos hemos encontrado con el Señor, sí, ¿no? ¿Quién empieza? tú si quieres. Vale. Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Pues yo la verdad es que pues crecí en una familia pues católica, pero no practicante, ¿no? O sea, al margen de, pues mis padres me bautizaron y pues a los 10 años hice la comunión, pero bueno, más allá de eso es verdad que pues eso, en el colegio tampoco se nos hablaba mucho del Señor, entonces como que, bueno, yo siempre recuerdo que era una niña bastante sensible, ¿no? Siempre he tenido como mucha sensibilidad, yo he sido una niña muy alegre, pero es verdad que pues a medida que pues pasaban los años en el colegio y en la adolescencia, ¿no? Pues tuve pues unos años que sufrí mucho en el colegio, ¿no? Creo que me entendéis. Es que luego vais a ver que todas estamos aquí y tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero eso, ¿no? Entonces yo pues creo que al final eso, ¿no? Al final las heridas que pues van surgiendo ya desde la infancia, pues a medida que pasan los años, pues eso al final como las heridas son faltas de amor, ¿no? Pues a medida que vamos experimentando más faltas de amor y pues nos van hiriendo, pues obviamente pues vamos a ir formando pues esta coraza. Yo pues al final me iba poniendo muchas máscaras, ¿no? Y pues al final de cuando tú experimentas, ¿no? Pues el rechazo de personas, cuando vas creciendo, pues al final eh, yo creo que tiendes un poco a buscar la aceptación de la gente, Sí. ¿no? Entonces, pues yo a medida que iba creciendo, sí que es verdad que siempre he tenido mucha personalidad, pero por otra parte siempre pues he tendido mucho, ¿no? A, a eso, a querer encajar, porque como me daba miedo ese rechazo, ¿no? Que yo había vivido en algunos momentos de mi infancia, pues quería como esto, ¿no? Encajar y ser aceptada. Entonces yo creo que a veces, o sea, y bueno, creo que no soy la única, como que esto al final pues me llevó a tomar decisiones, ¿no? A lo largo bueno, más mayor, más, o sea, pasada la adolescencia, ¿no?
donde pues al final pues vas tomando decisiones en base a las heridas que tienes que te llevan pues a vivir, como yo digo, una vida muy de espaldas al Señor, ¿no? Al final pues yo cuando fui creciendo sí que es verdad que siempre había sacado muy buenas notas, pero la parte ya más social, pues por hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Al final lo que el mundo te vende, ¿no? La felicidad, dónde encontrar esa aceptación, pues yo la busqué en, como dijo, me gusta mucho sacar como cositas de los podcasts anteriores, ¿no? Pero como decía Elena, ¿no? Pues yo iba bebiendo de los charcos, ¿no? Entonces al final, eh, pues tuve relaciones, bueno, noviazgos que al final, pues eh, salían mal, porque claro, tú al final, cuando buscas esa aceptación y sobre todo como que queremos llenar el vacío muchas veces con las personas con las que estamos, con las parejas, ¿no? Entonces al final, pues es un poco injusto porque como yo buscaba ese, ¿no? ese llenar mi vacío, pues tenía muchas dependencias emocionales, entonces al final pues le ponía a la persona con la que estaba el peso de que esa persona me tuviera que hacer feliz al 100%, ¿no? Y eso no va a pasar nunca, ¿no? Porque al final el único que te puede hacer 100% feliz es el Señor. Pero bueno, yo eso, me enganchaba mucho pues a las relaciones que tenía porque pues eso, buscaba ese amor, buscaba ese, ¿no? El corazón, que somos insaciables, ahí, ¿no? Entonces como que nunca lo encontraba. Entonces pues salía de fiesta, pues bebía, pues bueno, el mundo de la noche, que también eso pues me hizo mucho daño, ¿no? Luego porque al final pues es eso, ¿no? Era como un constante pues salir de fiesta, luego sentirte mal y todo esto, ¿no? Y al final como que siempre había tenido ese vacío, pero nunca se me había ocurrido buscar al Señor, ¿no? O sea, era una cosa que no me había planteado desde que había hecho la comunión, yo creo que no había rezado un Padre Nuestro en mi vida. Entonces, pues bueno, hubo un año que fue el 2021, que bueno, que ese año yo creo que fue el año que toqué fondo porque, bueno, plan, experimenté pues la pérdida de seres queridos importantes, ¿no? Y pues ahí sí que fue pues la muerte de mi tío, luego también falleció mi abuelo, eh, entonces pues esto ya como que luego aparte también pues estaba en una relación que ya se estaba volviendo muy tóxica, ¿no? Por esto de las dependencias emocionales, todo esto. Entonces, pues eso, pues a mí me generó como entrar en un bucle de autodestrucción, ¿no? De ya sí que buscar pues cualquier cosa para quitar ese dolor, ¿no? Y para pues taparlo, porque al final, en lugar de enfrentarlo ¿no? y sanarlo, pues cerca del Señor, pues yo lo buscaba pues en autodestruirme a mí misma, ¿no? Entonces, pues ya eh, en 2022, a principios de 2022, y me acuerdo que con la persona que estaba, ¿no? Pues yo estaba muy mal, no estábamos bien, entonces me acuerdo muy bien de ese momento, pero me acordé en el retiro. No me acordé, o sea, no caí en ese momento, ¿no? Pero me acuerdo que, pues eso, una semana que habíamos discutido y tal, pues yo estaba en el coche, entonces me acuerdo que estaba llorando y tal, y en ese momento, como estaba tan mal yo, pero no por la relación en sí, sino por muchas cosas que ya llevaba arrastrando muchos años, pues de repente, no sé por qué en el coche, pues como que gritando yo sola, o sea, el que debiera pasar por ahí debía pensar, esta tía está loquísima, pues digo, Dios mío, nunca había dicho eso, o sea, desde la comunión, ya te digo, yo no había rezado Padre Nuestro, nada, y digo, Dios mío, si existes, haz algo, ¿no? Porque yo con esto no puedo ya más, ¿no? Estaba ya sobrepasada totalmente, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque a la semana siguiente de yo tener este momento en el coche de Señor, haz algo porque no puedo más, si existes, demuéstramelo, pues a la semana siguiente, pues se acabó la relación que tenía, ¿no? Por X motivos, pues eso. Entonces fue muy fuerte porque, claro, para mí eso era lo peor que me podía pasar, ¿no? Porque como os he dicho, pues como yo no tenía el Señor, pues buscaba el amor en las personas con las que estaba. Entonces, para mí eso fue como caer en un pozo porque dije, bueno, ahora ya me he quedado como coja, ¿no? De lo que tal. Entonces, pues justamente gracias a que pues esta relación terminó como terminó, pues bueno, dos de mis mejores amigas de hace ya muchos años, de toda la vida, pues me propusieron hacer el retiro de Z, ¿no? Entonces es que fue como una serie de pues, acontecimientos que se fueron desencadenando que al final acabé haciendo ese retiro, cuando yo me acuerdo que hacía 4 años me decían de hacerlo, pero yo que no, porque ya os digo, yo no buscaba a Dios en ningún momento. Entonces fue cuando llegué al retiro que, bueno, o sea, yo si tengo que, el otro día me preguntaron que
cuál era y como el momento de más felicidad de mi vida, ¿no? Y digo, jolín, es una pregunta muy complicada porque, o sea, todos hemos tenido momentos de mucha felicidad, ¿no? Con nuestra familia, nuestros amigos, pero yo decía, jolín, es que ese retiro a mí me cambió porque, o sea, ya digo, ¿no? Yo venía como muchos años de, pues, heridas, de, ¿no? De mucho sufrimiento, de arrastrar mucho y o sea, es que me sale hasta hacer el suspiro este de, fue ese fin de, diría yo, como liberación, ¿no? O sea, porque ahí me encontré con el Señor, yo siempre había sido súper escéptica, ¿no? Pero en ese retiro, cuando yo estaba ese fin en el retiro de FETA, me vino el momento, ¿no? O sea, como un flashback, como si alguien te pusiera ese recuerdo en la cabeza de yo en el coche gritando, en plan, Dios, si existes, haz algo, ¿no? Y fue como, wow, ¿sabes? Y fue como la respuesta, ¿no? Que Dios me estaba diciendo, cuidado con lo que pides, ¿no? Porque aquí estoy, ¿no? Y de verdad que yo creo que es que la fe, o sea, para mí la fe no es algo que no vemos, ¿no? Porque yo lo he visto claramente, ¿no? Y a partir de ese retiro, que yo me encontré con el Señor, ya os digo, cara a cara, y que tuve esa certeza, ¿no? Que, o sea, no se puede explicar, es algo que tú sabes, que tú sientes en el corazón y dices, es que Dios está aquí, Dios ha estado siempre aquí, y además es que es como una película, ¿no? Donde ves dónde Dios está en tu vida y cómo te ha ido salvando muchas veces cuando tú has estado al borde del precipicio y cómo te ha rescatado, ¿no? Entonces ese fin de fue una liberación y de sentirme, bueno, yo tenía unas culpas, unos ¿no? remordimientos por cosas que había hecho mal, por, pues, no sé, ¿no? Y ese retiro para mí fue de verdad Dios decirme, te perdono, te amo como eres y te he estado esperando todo este tiempo, ¿no? Y que me va a emocionar. Pero es que de verdad fue así, ¿no? Y a raíz de ese momento, pues a mí me cambió la vida, ¿no? Me acuerdo que estas amigas que me habían invitado me decían, bueno, es normal salir así de chutada porque es un fin de, pues, mucho tal, muchas emociones y luego esto se baja tal. Pero a mí no me bajaba, ¿no? Pasaron los meses y yo seguía en plan de, Entonces, como que de verdad que el Señor pues me fue haciendo muchos regalos, fue como reconstruyendo mi vida y como yo siempre digo, me llevó más allá de lo soñado, ¿no? Porque casi 4 años después, pues aquí estamos, ¿no? Que yo digo, lo de este podcast para mí es una vacilada, ¿no? En toda regla del Señor, porque yo digo, o sea, yo hace 4 años que estaba donde estaba y ahora pues estar haciendo podcast católico no tiene ningún sentido, porque no lo tiene y las personas que me conocen de hace muchos años también estarán sorprendidas, ¿no? Pero la primera sorprendida soy yo, ¿no? Entonces, para mí esa es la grandeza del Señor, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible y que yo siempre lo digo, no hay nadie, por muy pecador, por muchas cosas mal que haya hecho, por muchas heridas que tenga, aunque piense que no tiene solución, ¿no? O sea, es que Dios todo lo puede, ¿no? Solo es pedirlo y estar abierto. Y yo ese fin de me abrí, ¿no? Entonces, cuando te abres, pues dejas al Señor actuar. Antes lo tenía así, porque ni le había pedido, ¿no? Mira qué triste. Pero sí, fue muy bonito y bueno, y es que estos 4 años, bueno, el Señor me ha regalado estas pedazos de personas, me ha regalado una familia, ¿no? Que somos familia y me ha regalado muchas cosas, de verdad, que yo nunca pensé, de verdad, yo es que no pensaba que esta felicidad fuera posible, ¿no? Es muy fuerte. Y yo, con el Señor a mi lado estos 4 años, he recuperado la inocencia, ¿no? Yo he vuelto a ser como la niña que era, ¿no? Porque el Señor como que, me gusta mucho, Emilio está ahí detrás de la cámara, su mujer, Benchu, dijo una frase un día que me gustó mucho, ¿no? Que es, comparó, ¿no? Las bodas de Caná, cuando el Señor convierte el agua en vino, ¿no? Y el Señor no se queda con convertir el agua en vino, sino que hace un vino mejor que si ese vino no se hubiera acabado, ¿no? Y para mí el Señor no es que me haya reconstruido y haya puesto los pedacitos y lo haya vuelto a poner, no, es que ahora la vasija es más guay que la de antes, ¿no? Que si no se hubiera roto. Entonces yo con el Señor he vuelto a ser pues la niña que era antes de pues pasar por cosas que pasé o las heridas que tal, vuelvo a ser esa persona, me vuelvo a reconocer con mi yo niña, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando me convertí, ¿no? Cuando miraba mis fotos de pequeña decía, jolín, ¿no? En plan, ¿cómo te he hecho sufrir, ¿no? A mí yo de tal, que lo hacemos inconscientemente, pero a veces como que nos hacemos daño. Y pues eso, hemos hecho peregrinaciones en Medjugorje cuando fuimos con EFETA, estábamos las tres ahí. ¿Cómo fue ese viaje? Increíble. Es que ese viaje fue, bueno, yo aprendí a rezar el rosario ahí. Y es que, wow, el Señor no nos deja, o sea, nosotros siempre decimos que vivimos como una pequeña burbuja, o sea, no es que estemos locos, que también, porque estamos locos por el Señor, pero es que cómo no estarlo
cuando nos regala tanto, porque es que no, o sea, no se cansa de darnos. Miguel Echevarría decía, el Señor me da una fe facilona, porque me lo hace ver todo el rato, ¿no? Entonces nosotros tenemos la gran gracia de Dios de que vemos su mano en todo lo que nos pasa. Y luego, después cuando contéis vosotras, que ahora os toca guapas, contaremos más cómo se dio este podcast Sí, porque también es como mucha diosidencia, que la gente dice casualidades. Nosotros decimos de ciencias. diosidencias o diosidades. Sí. Entonces, pues eso, te voy a pasar la palabra, Carla. Vale. Bueno, yo soy Carla, vengo de una familia católica de toda la vida. He ido a un colegio católico desde muy pequeña, donde, vamos, lo que se me predicaba en casa, luego lo vivía en el cole, ¿no? Pero lo que he dicho antes, tenía una fe de cumplimiento, ¿no? En plan, vale, sí creía en Dios, pero para mí Dios no existe, o sea, sí que existía, pero era un Dios súper lejano, porque yo vivía mucha soledad en el cole, pero me sentía muy sola por vivencias que tuve, y para mí era como si estoy tan sola en un colegio católico, Dios no es un Dios que esté ahí que me cuide, ¿no? Entonces, dentro de mi corazón se fue apositando como mucho dolor, mucho odio, ¿no? Mucho rencor hacia esas personas que me lo hacían pasar mal. Y fue salir del cole, que yo pensaba bueno, que iba a ser la mayor liberación porque me fui a estudiar fuera. Y al año el Señor me hizo volver. Y en esa vuelta hice FETA con 19 años. Y yo con todos mis miedos, ¿no? Porque tenía esa soledad súper grande y yo pensando, me voy aquí sola a FETA porque no lo hice en Mallorca, lo hice en Barcelona. Y pensando en plan, ¿qué hago aquí? En plan, qué miedo, en plan... Porque luego, claro, los servidores se conocen tal y cual y tú llegas en plan, no conozco a nadie. Y ayer el Señor, en un momento del retiro, me hizo ver que nunca había estado sola, ¿no? Y se grabó súper fuerte en mi corazón un confía tan y tan grande que cuando salí me lo tuve que tatuar. Lo llevo tatuado y desde entonces, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues eso, me cogió como de la mano. Yo me considero bastante pequeña desde que me regaló la fe que tengo ahora, porque antes, pues eso, misa los domingos, pero es que ahora me pasa algo malo y es como, joder, Señor, me ha pasado esto, no sé qué, ¿no? O cualquier cosa que me pasa. Entonces, claro, durante todos estos años, Dios ha ido transformando gotita a gotita, ¿no? Todos esos dolores, ese sufrimiento y sí, ese dolor que siempre he sentido, ¿no? Sobre todo me ha hecho ver esa falsa creencia que yo tenía de tanta soledad, de hacerme ver de que nunca había estado sola. Me ha ido poniendo un montón de amigos buenos, ¿no? Que encima comparten la fe, ¿no? Vosotras y toda la familia de Feta y Maús, que son amistades que nunca jamás pensé que llegaría a tener, ¿no? Amistades que, bueno, que nosotros nos contamos todo y sabemos que me pasa algo, puedo ir a Lourdes, me puedo ir a Sonia o cualquier otra amistad y decir, estoy en casa, ¿no? Cualquier, sea buena o sea mala, cuento con ellos. Y eso es una suerte que en otros sitios no encuentras. O en el mundo no está fácil encontrarse eso porque la gente vive con máscaras a raíz de los miedos y poder presentarte cara a cara, como has dicho tú antes, es un regalo, ¿no? Y entonces, um, estar aquí en Santos en Camino también, pues como he dicho Lourdes, es un regalo servir al Señor porque es eso, ¿no? Ya en cositas pequeñas, bueno, a mí me gusta mucho dibujar, un poco de ahí sale mi carrera de diseño gráfico. En oraciones, muchas veces en mi libreta, pues pinto, yo qué sé, siento algo y yo qué sé, yo voy de la mano con Jesús, ¿no? Y entonces es guay, ¿no? Poder estar haciendo algo de cara al Señor, aunque no estoy dibujando al Señor, pero una portada es en plan, mira como con mis amigos, ¿dónde se van? ¿Sabes? O cosas así, ¿no? Entonces, pues es un regalo estar aquí y ver lo que hace el Señor, ¿no? En cada uno de nosotros, cómo empezamos todas, porque yo me acuerdo cuando caminasteis ambas, ¿sabes? Y cómo somos ahora, ¿no? Y cómo el Señor de las heridas las transforman en dones y eso es súper bonito, la verdad. Y ahora veréis, porque tú eres la última, o sea, tú hiciste retiro primero, Sí. luego yo y Y luego luego Lourdes, que Lourdes. Lourdes lo hizo 6 meses después de mí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, yo, pues al igual que Sonia, nací en una familia católica no practicante. Entonces mis contactos con la fe pues fueron súper escasos. En plan, yo recuerdo ir a misa para bodas, comuniones, bautizos y nada más. A lo mejor ir 2 o 3 veces más, pero ya está. Entonces mis contactos con la fe pues fueron muy diferentes
Y yo lo noto mucho, por ejemplo, en las heridas. En plan, yo siento que si yo, cuando hubiera tenido las heridas que tuve, hubiera tenido pues un Dios al que rezar, pues se veían diferentes las heridas, ¿no? Pero bueno, yo provengo de padres separados. Ahí viene mi primera herida, que es con, pues eso, porque todo el mundo tenía a sus padres juntos, entonces yo crecí sin ver a mis padres juntos. De hecho, vivíamos fuera y nos vinimos a Mallorca con mi madre y mi hermano. Entonces, el hecho de crecer ya con la ausencia de una figura paterna, que lo veía solo en verano, en fiestas o tal, pues me marcó mucho. Yo creo que ahí radica pues como la raíz, ¿no? El hecho de no tener una figura paterna, una figura masculina que yo necesitaba. Entonces me llevó un poco pues a buscarla en ciertas personas pues que de primeras pues te dan un consuelo, te dan esa figura, esa protección y tal, pero con el tiempo descubres que es como un muro, en plan, es una máscara, algo que tapa, ¿no? Entonces, cuando eres pequeña, pues hay ciertas cosas que no te explican. En plan, por ejemplo, los límites, un poco las relaciones como tienen que ser, sobre todo de familia. O sea, no te explican, pues, claro, se da por sentado, pero no te explican, pues, esta persona es tu familiar, tiene que o sea, tiene que protegerte y tal, ¿no? Entonces yo crecí también un poco por la ausencia paterna con una mentalidad de complacer a los demás, de buscar siempre aprobación, de cumplir siempre, de no dar que hablar. Entonces siempre tenía que decir que sí y la palabra no era como una palabra mala. Entonces esto me llevó pues que siendo muy pequeña pues esa figura que yo había encontrado, esa protección, pues acabara abusando de mí. Y claro, es algo que tú vas tapando, que no sabes que son abusos hasta que te lo explican y te dicen, oye, esto que te ha pasado es un abuso. Yo me pasé aproximadamente 13 años teniendo a esa figura idealizada, como que lo quería mucho a esa persona, lo veía como un padre y yo pensaba pues que todo lo que iba a hacer conmigo iba a ser bueno. Sí que había ciertos aspectos que tú que te hacen y que no te gustan, pero tú piensas que se te ha ido la olla. Entonces, nada, hasta 13 años después no lo conté, que lo conté en una conversación así como tomando un café, o sea, yo tampoco le daba importancia. Y lo conté y fue esa persona que me dijo, oye, es que esto que te ha pasado no es normal, en plan, esto es un abuso, no tendrían que haber hecho esto contigo. Y ahí fue cuando cuando empezó a germinar esa herida, ¿no? En plan, pues empecé a generar pánico al contacto humano, empecé a generar pánico a salir a la calle. O sea, todo era para mí horrible y sobre todo con el género masculino tenía un problema brutal, ¿no? También me trastocó muchísimo la sexualidad, que llegué a vivirla pues muy desenfrenada, sin darle la importancia que tiene que tener. Pero todo cambió en 2022, que a principio de año, o sea, fue como 2022 fue el peor año de mi vida, pero el mejor año de mi vida, ¿no? En 2022 algo en mí cambia y decido pues dejar de verme con los chicos con los que me veía, en plan bloquear, no, cero contacto ni nada, ¿no? Yo no sabía por qué, o sea, a día de hoy lo sé, ¿no? Pero aquel entonces no lo sabía. En verano de 2022 yo cuento el tema de los abusos, eso es una bomba en casa, es una bomba. Y en agosto de 2022, el 1 de agosto, fallece mi abuela paterna. Eh, claro, yo llevaba esa lucha interna, esa batalla, y recuerdo, o sea, mi abuela es de un pueblo de Almería y yo estaba en Barcelona con unos primos y mi padre es de Andorra. O sea, yo nací en Andorra, entonces mi padre bajó de Andorra a Barcelona para venir a buscarme, me fui a Andorra, mi tía nos llamó y nos bajamos a Almería, ¿no? Y en Almería estaba yo sola con mi padre, con mi hermana que es por parte paterna, pero mi hermano que tengo, que nos vinimos con él a Mallorca, pues estaba por viaje por el mundo
y yo no tenía ese apoyo. Entonces me sentía como súper desvinculada, o sea, súper perdida, aturdida, no entendía nada. Y nada, yo recuerdo, o sea, creo que o sea, lo cuento porque es un momento muy importante porque fue el momento en el que más enfadada estuve con el Señor. O sea, fue un momento muy duro de ir a misa, no levantarme ni una sola vez, no comulgar, no rezar ni siquiera el Padre Nuestro que me lo sabía por la comunión. Y de hecho, o sea, fue muy duro y me siento súper egoísta a día de hoy, pero creo que así se entiende cómo estaba yo emocionalmente, obligar a mi hermana a no ir a comulgar. En plan, si no somos creyentes, ¿por qué vas a comulgar? Entonces yo en ese momento estaba súper enfadada con el Señor. O sea, si Dios existe, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué han abusado de mí? ¿Por qué tengo padres separados? ¿Por qué lo he pasado mal en el colegio? ¿Por qué? O sea, yo estaba muy enfadada y eso fue un momento decisivo de decir, no quiero saber nada del Señor, en plan, o sea, como punto final, ¿no? De relación, de no quiero saber nada de ti, no existes, hasta luego, no me voy a buscar otra religión, pero no quiero saber nada, ¿no? Y, y nada, todo esto pues llega a Mallorca, bueno, completamente destrozada. Mi madre pues sintió algo, o sea, la necesidad de hacer algo por mí, porque yo estaba, o sea, estaba en el fondo del pozo, o sea, en el peor momento de mi vida. Y en ese momento pues llega el retiro de feta a mi vida. O sea, de feta te puede cambiar la vida o no, pero a mí me la cambió. Más que feta, yo creo que conocer al Señor. Y en el retiro de feta, o sea, fue muy heavy, porque yo llegué pensando, ¿qué hago aquí? O sea, además estaba tan mal, mi madre me hizo la inscripción, mi madrina me lo pagó, o sea, que yo llegué sin saber nada de feta ni nada. Y llegué pues sin fuerzas de luchar, de decir, bueno, pues ya está. Te O sea, entiendo. Que a peor no puedo ir. totalmente, Es que yo creo que mucha gente va así. totalmente. Sí, o sea, yo creo que también lo vi un poco, o sea, mucha gente me preguntó de qué hubiera pasado contigo si tú no hubieras hecho feta. Y a día de hoy, o sea, yo tenía problemas de depresión, había estado con psiquiatras, psicólogos y tal, y yo sé que a día de hoy, si no llega a ser por feta, yo no estoy aquí. En plan, y no te hablo en el podcast, ¿no? Sino que no estaría aquí. Entonces me pilló en el peor momento de mi vida, pero en el mejor momento de mi vida. Porque no hay nada mejor que estar como destrozado, vulnerable y tal, para que te rescaten de ahí. Entonces yo llego al retiro de FETA y lo primero, bueno, yo tenía pánico al contacto humano. Entonces la primera persona que me recibe es un hombre mayor y me da un abrazo y yo en plan, tío, ¿qué haces? En plan, ¿por qué me tocas? Y yo pensando, me quiero morir, me quiero ir de aquí, no entiendo nada, porque esta persona me está abrazando que no me conoce. Fatal. Pero bueno, dije, mira, le vamos a dar una oportunidad, si no, pues no sabía que se podía ir del retiro. A mí no me lo dijeron, pero dije, bueno, es un fin de, pues ya está, ¿no? Y, y nada, y el momento, bueno, hubo como dos momentos importantes. El segundo fue como el segundo abrazo que recibí, que a día de hoy yo sé que fue en plan, el mismo Jesús encarnándose en esa persona, porque era la primera vez que alguien me abrazaba y que yo no sentía pánico. O sea, de hecho me sentía como en casa, a gusto, en paz, tranquila, protegida. Y eso fue como, ¿qué está pasando aquí? Porque hace 2 horas me han abrazado y me ha dado pánico y ahora no. O sea, eso me explotó un poco la cabeza. Y recuerdo un momento del sábado, o sea, yo caerme de rodillas al suelo, llorando, y decirle, Señor, o sea, si realmente existes, encárgate tú de esto, porque yo no puedo. O sea, haz algo, yo no quiero saber nada. Te dejo esto a ti. Y yo recuerdo salir el domingo en la misa de clausura, estar cantando el himno de Feta, y no sé cómo me lo sabía, pero me lo sabía, y lo sentía tanto, lo cantaba con el corazón, o sea, era súper fuerte. Y de hecho recuerdo en plan estar como todos cantando, no había nadie más y de repente me giro y está mi madre detrás mía. Y me giré yo, mamá, que te quiero mucho. Y yo llorando, y yo que lo siento, que gracias y tal. Y eso fue un momento, o sea, de encontrarme cara a cara con el Señor. Y claro, yo cuando salí tenía miedo de decir,
a ver si esto me lo he inventado y Dios no existe y ya está, ¿no? Pero es que, tío, a día de hoy han pasado 3 años y sigo aquí, o sea, sigo súper enamorada del Señor y que a todo lo que me pide le digo que sí. O sea, es como, tío, que no puedo negar que actuó ese finde, que me rescató, que está vivo, que ha resucitado y que ha venido a salvarnos. Y eso. Es que de verdad, es que estoy sin palabras, de verdad, porque es que, de verdad que, además el Señor no apunta sin hilo, ¿sabes? Porque no nosotras, que, o sea, ahora vamos a pasar a la parte podcast, pero, o sea, que si no, o sea, si no estuviera el Señor en medio, es que no estaríamos aquí, ¿sabes? O sea, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero es que todos somos familia porque somos hermanos y de verdad que la gente dice, familia, familia es tu familia. Digo, no, no, porque cuando Dios está en medio, o sea, es que somos todos, de verdad, hermanos en Cristo, ¿no? Y claro, y ahora viene la parte divertida, porque esto del podcast, o sea, fue muy fuerte, ¿no? O sea, Santos en Camino, yo me acuerdo que, bueno, yo estaba modo, bueno, unos amigos míos se habían casado, una amiga mía se fue a un convento, entonces yo estaba un poco como ahí de horas bajas, pero en plan de, jolín, señor, o sea, aquí todo el mundo tiene pues su camino, todo el mundo tiene una misión, y yo en plan de, ¿cuál es mi misión? ¿Sabes? y, y es muy fuerte porque es que al señor no le vayas a echar la peta, porque es que te corta en un momento, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día estábamos en una adoración al Santísimo y yo estaba ahí en plan, bueno, pues no sé, el Señor no me dice nada, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces me acuerdo que me voy a dormir y, o sea, os prometo que fue una experiencia como súper sobrenatural, porque es una cosa que de repente, o sea, yo todavía no te sé decir si estaba durmiendo y era un sueño o si estaba despierta y me venía todo este cúmulo de imágenes, o sea, pero fue muy bestia, ¿no? O sea, y además la noche a mí se me pareció como si fueran 5 minutos, ¿no? O sea, de repente eran las 8 de la mañana y yo decía, hace 5 minutos eran las 12 de la noche, o sea, fue muy fuerte, ¿no? Y claro, entonces se empezaron esa noche a suceder como una serie de imágenes, pero como si fuera en plan de un carrete, de turr, ¿sabes? De, yo qué sé, una homilía del padre Emilio que decía, porque nosotros somos santos en camino, tal. Luego de repente María, una amiga nuestra, que me decía, Sonia, hay mucha misión en Mallorca. Y luego de repente hablando con una persona, cuando me pregunto, pero ¿tú a qué te dedicas? Y yo soy periodista, pero realmente como que en ese mismo sueño o lo que fuera eso, yo decía, pero no estoy haciendo nada de periodista. Y bueno, plan de conclusión, pues en estos 5 minutos de noche, que para mí fueron, ya te digo, pues yo a las 8 de la mañana cuando me desperté dije, llámame loca, pero yo creo que el Señor me está diciendo que haga un podcast que se llama Santos en Camino. O sea, fue muy bestia, ¿no? Pero claro, yo digo, o sea, no sé, o sea, no sé qué hacer, cómo empiezo, yo creo que esto es lo que quiere el Señor, porque de verdad que fue súper loco. Entonces, bueno, plan de, o sea, con Lourdes es verdad que no nos llevábamos tanto, pero con Carla sí. O sea, Carla y yo sí que teníamos, o sea, mucha amistad ya. Entonces, claro, yo estaba trabajando y de repente cojo el teléfono y le digo, Carla, no vas a pensar que se me ha ido la cabeza, pero yo he soñado que tengo que hacer un podcast que se llama Santos en Camino. Y ahora cuenta tú esa parte porque es también muy fuerte. Esto fue como en febrero, esta conversación, ¿no? Sí. Y bueno, pero yo por entonces coordinaba el retiro de Z y teníamos que preparar una convivencia y una de las dinámicas que habíamos pensado para el fin de era hacer una especie de coloquio en el que invitábamos pues a un matrimonio, a una monja, a una laica, diferentes como testimonios de gente que vive la fe por en diferentes caminos, ¿no? Y Sonia, que se da muy bien hablar, fue como un, oh, pues Sonia será la que, porque se da muy bien hoy el hablar y tal, y dijimos, venga, Sonia. Y llevábamos como meses, porque esto creo que empezamos a prepararlo como en diciembre o así, y lo estábamos rezando, que no se le habíamos dicho nada, o sea, yo solo sabía con los coordinadores y ya está, o sea, no, ni siquiera habíamos, bueno, creo que habíamos empezado a mover a la gente, pero tampoco mucho. Y tú me escribes esto, y yo en plan, ¿por qué me estáis escribiendo lo que llevamos como 2 meses pensando? Y yo llamando a los coordinadores en plan, ¿alguien le ha dicho algo a Sonia? Y ellos, no, nada. Y yo, vale, ¿puedo decirle algo? En plan,
de que queremos hacer esto. Y me dijeron, sí, tal. Y yo, tía, ¿cómo sabes esto? En plan, no sé qué, tal, en plan, confirmación total, ¿sabes? De pa'lante. O sea, Claro, es que es muy fuerte porque, o sea, ellos, o sea, sin yo saber nada, ya estaban pensando que yo tenía que moderar no sé cuántos. sí. Yo de repente que me había venido esto, ¿no? Entonces como que el señor va actuando en cada uno, pero nosotros no sabíamos nada. Entonces cuando yo se lo dije a Carla, pues es verdad que Carla, como que, bueno, yo siempre le pido en plan de me encantan sus ilustraciones, entonces como que yo le decía, vale, pues tal, y me acuerdo que cuando empezamos, o sea, esto, un paréntesis, cuando empezamos Lourdes y yo, porque, bueno, ahora os cuento lo de Lourdes, que también es bastante tocho, pero, o sea, me acuerdo que yo, cuando subí el primer episodio de Víctor, tú fuiste un poco consultancy, ¿sabes? Me dijiste, bueno, esta portada que has puesto no tal, entonces como que me dijiste, yo te las hago, pero no, o sea, estabas coordinando Sí, feta, mojarme. estaba coordinando feta, entonces tampoco ella se iba a meter en un fregado, ¿no? Pero fue un poco como ayuda para ese podcast concreto, que era el primero. Entonces ahí fue como primer contacto con Carla, ¿no? Pero claro, o sea, cuando yo recibo como esto de tengo que hacer esto, pues claro, yo digo, no sé qué, no sé cómo voy a hacer esto, tal, no sé qué. Entonces como que, bueno, mande, voy al Santísimo, esto también es muy fuerte, ¿no? Y nada, me pongo de rodillas y noto como, de verdad, como una voz, o sea, no había nadie, ¿eh? Que dice, escribe. Entonces, claro, yo cojo las notas del móvil y empiezo pero a escribir como en 5 minutos, pero que lo que escribí, bueno, a lo mejor no fueron 5 minutos, pero lo que escribí, o sea, era como las personas que iban a pasar por el podcast, o sea, todo súper fuerte, ¿no? Que yo estaba en plan de, es que en qué momento, ¿no? En plan, no sé. Y entonces, claro, de repente, pues Carla ya sabía esto, entonces después de este día que yo escribo todo, Carla viene a misa conmigo. Entonces, me acuerdo que estábamos en misa y el sacerdote, que no era el que siempre suele dar misa en esa iglesia, pues estaba dando pues la misa, ¿no? La homilía y se paseaba tal y como que dijo, bueno, ¿qué ha dicho la primera lectura? ¿Alguien lo sabe? Tal, tú. Y le digo, bueno, pues esto y lo otro, ¿no? Y dice, sí, ¿cómo te llamas? Y yo, Sonia. Entonces este sacerdote de repente dice, pues hay, ¿qué tal? No sé qué, relacionando el evangelio del día, dice, como Sonia, que va a abrir una ventana para que la palabra de Dios llegue a otras personas, tal. Y Carla me mira y me dice, ¿tú le has comentado algo a este hombre? Y le digo, no le he comentado nada. ¿Sabes? Que digo, o sea, ¿en qué momento este hombre estaba diciendo esto? Que no, o sea, es como, no te conozco de nada. Y está diciendo, ¿cómo te llamas? Como Sonia, que va a abrir una ventana para que la palabra de Dios llegue tal. Y digo, o sea, este hombre me ha espiado, me ha cogido el móvil y no me he dado cuenta. O sea, no, o sea, nos quedamos flipando, Sí, flipando. total. Es como que fueron muchas confirmaciones con esto, ¿no? Y de hecho, pues eso, Lourdes y yo no nos llevábamos casi. Y me acuerdo que yo tenía en el corazón, porque también era como, o sea, yo es verdad que sabía que Lourdes, o sea, se le daba muy bien tema cámaras y tal, pero era algo como diferente, porque yo como que lo tenía mucho en el corazón y de hecho, como que el Señor me puso mucho en el corazón que Lourdes tenía que formar parte de esto, ¿no? Entonces, pues me empiezo a encontrar a Lourdes todo el rato, ¿sabes? Es que esa semana nos encontramos todo el rato y yo, a ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Porque no había visto a Lourdes tantos días seguidos en mi vida. Y claro, no llega un punto que digo, Lourdes, o sea, yo te tengo que decir esto, porque es que esto no puede ser más casualidad ya que nos encontremos ya. Entonces, no, se lo comento, ¿no? Entonces nos fuimos a tomar algo, se lo comenté tal, y es súper bonito como el corazón, ya el Señor va trabajando el corazón de cada uno con estas diosidencias que decimos, porque de repente cuando yo le comento esto a Lourdes, pues Lourdes me dijo jolín, que el Señor también le había puesto mucho en el corazón a ella, ¿no? El hacer algo para el Señor, ¿no? Para dar gloria a Dios. Entonces fue como, maravilloso, estamos todos en el tal, ¿no? Entonces como que luego, o sea, fue muy fuerte porque nos regalaron los micros, o sea, no pagamos los micros, o sea, que yo decía, y hay que comprar micros, ¿qué hay que hacer? Porque, Señor, si tenemos que montar esto tal, como que se fue dando todo como súper, o sea, súper, ¿no? Súper fluido, Providencial todo. súper providencial. Y no sé, o sea, es que muy fuerte, ¿no? El Sí, setup sí, también. todo. Claro, el set este donde estamos aquí también fue un hermano nuestro Bueno, que, varios. bueno, sí, claro, pero el que tuvo Sí, como sí, la iniciativa, sí, pero luego como que mucha gente nos ha ayudado a montar esto sí. y vas viendo la mano de Dios en todas las personas, ¿no? Y al final es que yo digo, lo que... O sea, de las heridas nacen dones, hemos dicho, ¿no? Porque aquí, pues, 3 personas que han estado rotas que el Señor ha rescatado, es que nos ha rescatado como, de verdad.
pero como que de estas, o sea, que de estas heridas, me encanta la foto que me pasaste de las flechas, que salía como, ¿cuál era la frase? No me acuerdo ahora. Como que de lo que te habían clavado, luego tú, Sí, en plan de... sí, que sale una chica que le han clavado flechas y las coge para dispararlos, ¿no? Que al final es eso, Sí, que las reutiliza. Entonces, como que Exacto. de las heridas que tú has recibido, de ahí el Señor, pues saca muchos dones, ¿no? Entonces, pues mira, Lourdes, o sea, está desarrollando pues ese don que le da el Señor de, jolín, la pedazo de edición, pues, ¿no? Y encima también, pues, su servicio en la sombra, ¿no? O sea, es que, y que aprendes cosas de también de los dones de los demás, ¿no? Yo, vuestra humildad, o sea, todo esto, ¿no? Luego tú, pues eso, ¿no? Que decías cuando eras pequeña que te refugiabas mucho en tu soledad, pues en dibujar y todo esto, pues jolín, pues una diseñadora que también está poniendo sus dones al servicio del Señor. Y yo que era periodista y ni lo sabía, pero que es muy fuerte, ¿no? Y que encima ahora, pues que también incluso que el Señor saca cosas que tú no sabías ni que estaban ahí. Pero ¿qué es eso? Que el Señor saca como lo mejor de ti y no es que sea lo mejor de ti, es que eso ya estaba ahí. Sí. Pero el Señor pues Si lo moldeas, el pozo de barro que el Señor de repente le da una forma. Claro, Es eso. es así. Vale, importante esto. Es que ahora Emilio nos ha dado una clave por ahí, nuestro pajarito. ¿Qué buscamos con Santos en Camino? Es verdad, o sea, es porque estamos contando cómo surgió todo. Pero, Llevar al Señor a todo el mundo. claro, o sea, al final yo creo que es un poco como, ¿no? A mí me encanta porque hay muchos pasajes del Evangelio, ¿no? Que dice que el Señor hace curaciones, que el Señor hace milagros y les dice, no lo digáis a nadie. Y todo el mundo es como, por aquí. Y se van todos a gritarlo y a proclamarlo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasa. Por eso, ¿no? Cuando nosotros queremos que otras personas se acerquen al Señor y tal, y es como que somos pesados incluso, porque la gente es como, ¡estáis locos! Pero es que al final lo que tú quieres es llevar pues esa felicidad que el Señor ha traído a tu vida, ¿no? Y que el Señor llegue a su vida y lo ponga todo patas para arriba como lo ha hecho con nosotros, porque realmente hemos encontrado ahí la plenitud, ¿no? Y la plenitud en cualquier estado de vida que nos encontremos, ¿no? Porque al final estés casado, o sea, si no tienes al Señor ahí, es que te cojea la pata, ¿no? O sea, es que no puede ser. Entonces, pues para mí, o sea, Santos en Camino es como, las personas que pasan por Santos en Camino son la prueba viviente de lo que el Señor puede hacer en una persona si se deja y que todos estamos llamados a la santidad. Es que no es que digas, no, los santos que vemos ahí con las aureolas y todo tal, es que todos los santos tuvieron su pasado, ¿no? Y el primer capítulo de Santos en Camino, además, que el título es, o sea, no hay santo sin futuro. Sin pasado. Ah, eso, perdón. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Porque es así, ¿no? Y que todos estamos llamados a la santidad y que Jesucristo está vivo, ¿sabes? Está vivo porque los milagros que vemos en los evangelios, cosas que han pasado 2000 años atrás, siguen pasando a día de hoy. O sea, el Señor, como hemos visto a lo largo de estas 2 temporadas, que se dice pronto, pero ya llevamos 2, Dios está vivo, Dios ha arreglado matrimonios, ha unido personas, ha sanado corazones destrozados, o sea, ha transformado las vidas de los demás, que yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad y todos estamos llamados a conocer a Jesús. Y de verdad, o sea, es que te cambia la vida. Mira nosotras, o sea, yo digo, hace 4 años, jolín, Señor, gracias. ¿Qué estaría yo haciendo ahora mismo si el Señor no nos hubiera rescatado? ¿Qué estaríamos haciendo? La verdad. Solo que dices que no lo sé, porque además yo era tan pequeña y acabo de empezar el primero de carrera que es como, muchas veces me lo pregunto, ¿qué hubiera sido de mí, no? En plan, si hubiera acabado la carrera, o si no, seguramente estaría muy baja, en plan, porque no tenía nada de autoestima, el Señor me hizo conocerme a través de Él, ¿no? En plan, que aprendes, no sé si a vosotros ha pasado, ¿no? Que de repente el Señor te cambia tu corazón y a través de eso, pues eso que antes no te gustaba, dices, pues ahora sí, y sacas de eso malo que tú veías, dices, pues no es tan malo como yo me pensaba, ¿no? Y entonces dices que yo no sé dónde estaría, la verdad, o sea, ni qué amistades tendría, ni el noviazgo que tengo. Bueno, Lourdes ha dicho hasta que no estaría aquí. O sea, ya imagínate, porque Mm. es que Jesucristo sana y salva. O sea, yo de verdad es que... Y todo esto lo hacemos, o sea, por amor a Él. Sí, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, Sí, porque es que sin Él no estaríamos aquí y es que todo
es para su gloria, para que la gente le conozca y para llevar este mensaje, ¿no? Como hijos de sacerdote que no tenía ni idea, se lo diremos algún día, que abrir una ventana para que su palabra, para que su mensaje, para que lo que hace en la vida de las personas pueda tocar a otros y esos otros puedan llamar a otros, ¿no? Porque a raíz de un sí viene otro sí. Y es que es una cadena, ¿no? Y al final es una red invisible, pero que el Señor está ahí, ¿no? Lo que pasa que es verdad que yo creo que muchas veces por las heridas, las máscaras, pues como que... Y además, cuanto más hemos sufrido, o sea, cuando un corazón está muy herido, a ver cómo se lanza ese corazón a amar y a abrirse, ¿no? Es muy difícil. Entonces, pero no es imposible, porque ya te digo, el Señor no se cansa de salir al encuentro de las personas, ¿no? Y al final es que conocemos, o sea, nosotras porque tenemos feta en común, ¿no? Pero cuánta gente hemos conocido que se ha encontrado con el Señor de mil maneras y a todas a cuál más loca, ¿no? O sea, es que la gente dice, la razón es incompatible con la fe. No, porque por la razón mucha gente se ha encontrado con el Señor, ¿no? O sea, es que es muy fuerte, porque el Señor intenta salir a nuestro encuentro todo el rato. Solo tienes que estar vivo, ¿no? Como yo ese día, que yo sin quererlo ni beberlo, si existes, haz algo. ¿Sabes? Es que es así. O sea, no, cuidado con lo que pides porque el Señor lo hace. O sea, pedid y se os dará. Así que es verdad que también con Santos en Camino, lo que tú has dicho, ¿no? Llamamos, o sea, buscamos el llevar a Dios a través de los distintos testimonios que pasan por aquí, ¿no? Porque es lo que has dicho, parece que todos los santos sean esas figuritas o que podemos ver en esas imágenes, ¿no? Vidas perfectas y luego te pones a investigar un poquito y ningún santo tuvo una vida perfecta, ¿no? Entonces, todos los que tenemos una vida con Cristo, todos tenemos un testimonio, todos igual de válidos, porque a veces parece que tengas que vivir la peor de tus vidas para que de repente, vale, ya soy santa, ¿no? Y no, y el Dios se mueve desde el testimonio más sencillo de una madre que le cuida a sus hijos, cuida a sus hijos y los lleva al cole como cualquier otro, ¿no? Entonces es muy bonito y a mí me encanta verlo, o sea, siempre que bebemos, o sea, grabamos y yo me los vuelvo a escuchar antes de que salga, ¿no? Y me encanta, pues porque a lo mejor la primera escuchada no tal porque estamos ahí, pero la segunda, o sea, es que hay tantas cosas que dices, jo, qué guay esto que hace esta persona, ¿no? En plan, oh, mira este detalle tan pequeño, ¿no? Que tiene el Señor de hacer mil guiños, o no sé si a vosotros os pasa, bueno, sí que lo sé, ¿no? Que el Señor tiene en todo el día de hoy, si le das un poquito de apertura, ¿no? Vas viendo cómo en tu vida actúa, cómo el testimonio es algo vivo, ¿no? En plan, parece que, o sea, que Dios está presente hoy, mañana y todos los días de mi vida, ¿no? Y todos los días te cambia, entonces al final que la gente pues tenga la generosidad de venir aquí a abrir su corazón a Jesús, porque al final es a quien le abre el corazón y a darse a conocer, o no sé qué piensas. O sea, yo lo que pienso, bueno, también soy la primera que está llorando en todos los testimonios. Alguna vez se me ha escuchado por ahí llorar. Pero tía, a mí me sirve muchísimo porque veo al Señor. O sea, es como una confirmación. Y ver cómo tiene una relación particular con cada uno. De cómo se nos presenta en el día a día, de cómo actúa y cómo quiere que actuemos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, o sea, ya relacionando un poco con lo de los tips de santidad y tal, a mí algo que me encanta es leer muchísimo vidas de santos. O sea, cada día estoy mirando qué santo es, su historia y tal, y yo creo que eso es lo bonito, porque ves que el Señor no es de una manera, o sea, el Señor no puede encajar en un cuadrado, en un vaso, en lo que sea, o sea, con cada uno es diferente y tiene mil formas diferentes y, y se relaciona de mil formas diferentes y nos pide a cada uno pues lo que podemos dar, ¿no? Y me encanta como muchas veces lo he escuchado de ti, que es como el Señor es un caballero, ¿no? En plan, nunca te va a proponer algo que tú no quieras o que tú no puedas dar. Entonces, yo creo que los testimonios, a mí personalmente, por ejemplo, me ayudan mucho en ese sentido, es saber cómo puedo cambiar, es saber cómo puedo llegar poquito a poquito a la santidad, ¿no? ¿Y cuál es tu tip de santidad, por ejemplo? Yo creo que es, en plan, leer como muchísima vida de santos y quedarme con algo, en plan, que no sea como si lees las noticias o como si lees lo que sea, o sea, que lo leas desde el corazón. Claro, como dice Emilio, con una actitud orante. Sí.
sea, yo lo pensaba mucho porque yo es verdad que el motivo de que yo dejara mi trabajo era que yo sentía pues como que no estaba dando mis dones al Señor, ¿no? O sea, yo sentía que el mundo audiovisual, pues, tío, a lo mejor si eres abogado, pues a lo mejor es más fácil que te relaciones con Dios porque estás defendiendo a una persona. Si eres médico, estás salvando a una persona. O sea, era como todas las profesiones tienen, quieras que no, como mucha profundidad con Dios. Y el mundo audiovisual, o sea, yo me sentía súper atacada y sentía que el mundo audiovisual estaba como súper alejado del mundo cristiano, ¿no? Y a mí me ayuda muchísimo porque, por ejemplo, Carlos Acutis, por ejemplo, y la hermana Claire, sobre todo la hermana Claire, que quería ser Sí, actriz famosa y luego dijo, bueno, no, pues monja famosa y al final se quedó en monja, bueno, y monja famosa, sí. Pero me ayuda muchísimo porque yo sentía una desolación brutal con el mundo audiovisual porque pensaba que era incompatible totalmente. Y ver lo que dices, fotos de santos que son fotos y no son retratos, pues me ayuda mucho a amar ese mundo audiovisual y saber pues que también es una manera de dar a conocer al Señor. ¿Cuál es vuestro santo favorito? Así ya como... Bueno, creo que el tuyo ya sé cuál es. Pero bueno, ¿tú, Lourdes? O sea, yo lo comparto un poco también con Carla. Y yo creo que también, además es que Además, es nuestro del patrón. podcast. Sí. San Carlos Acutis es nuestro patrón, ¿no? Porque al final, bueno, fue canonizado ahora en septiembre, el 7 de septiembre, si no me mal. Y es un, o sea, ahora mismo tendría 32 años. O sea, si Dios no se lo hubiera llevado, pues sí, es un chico que se hace súper cercano, ¿no? Pues de ahí que mi devoción, me regalasteis vosotras por un cumple un libro de él y a raíz de él fue leerlo y pensar, qué chaval más majo y tan cercano y tan enamorado de la Eucaristía que fue como, yo también quiero sentir esta devoción y este amor por el Señor que él sentía, ¿no? Entonces, encima, yo, diseñadora gráfica, pues es un chico que se dedicaba a, bueno, fue un poco programador, que a sus 15 años, se dedicó a hacer una presentación que es famosa en el mundo de recopiló todos los milagros eucarísticos en los que Dios se ha revelado y es una presentación, no deja de ser diseño gráfico, ¿no? O sea, si tienes un poco de expertise, por así decirlo. Y a mí me encantó porque desde entonces como que al Señor o sea, Dios me lo hizo súper cercano y súper... Porque es eso, los santos son amigos. No son una estatua que tengas en una iglesia, son tus amigas si decides acercarte a ellos, ¿no? Y conocer, pues eso, como has dicho tú, ¿no? Leer sus vidas y conocerles. Entonces, para mí, San Carlos Acutis es. Tengo ahí una estampita en mi oficina de, venga, ayúdame con esto que no puedo tal, ¿sabes? Y encima, pues eso, comunicación, que es lo que hizo con las presentaciones estas de los milagros eucarísticos, pues qué mejor patrón para nosotras. Pues podríamos dejar, bueno, hemos quedado las tres en Carlo Acutis, yo creo que además, siendo el patrón del podcast, nosotras nos quedaríamos con este. Sí. Y además también es que es eso, ¿no? Que a mí Carlo Acutis, me acuerdo, no sé si fue un sacerdote que dijo, han canonizado a un santo en vaqueros. Sí. Es muy fuerte porque es verdad y eso para mí, además como estábamos comentando que Santos en Camino no es también, el mensaje de Santos en Camino es que la santidad, o sea que todos estamos llegados a la santidad, pero es que Carlo Acutis es el ejemplo actual de que se puede ser santo a día de hoy. Santo millennial. Santo millennial. ¿Sabes? Y míralo ahí con su camisetita roja, un chico normal, santo, ¿no? Que es que yo creo que es eso. Sí, que la santidad es para todos. Sí, o sea, no tienes que ser una monja de clausura para ser santa. No, y además, ahora que me estoy leyendo la Biblia en 365 días, que me lo ha prestado aquí mi querido Emilio, es que de verdad que yo digo, no sé, Emilio, corrígeme si me equivoco, pero yo en todas las escrituras, o sea, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se habla de perfectitos, ¿no? O sea, todas las personas a las que el Señor, ¿no?, ha llamado para algo, eran personas, o sea, Moisés había matado a alguien y se había dado a la fuga. Gedeón, que le dijo, si eres tú, que esto se moje y ahora que esto se seque. O sea, digo, todos eran, o sea, Mateo, evangelista, San Pedro, recaudador de impuestos, San Pedro, que le negó 3 veces y que era San Pablo, que perseguía a los cristianos. Digo, a ver, yo cuando
me encanta porque a mí San Pablo me encanta, pero digo, a ver, yo no es que persiguiera a cristianos, pero es muy fuerte, ¿sabes? Y es uno de los santos más importantes. Y dices, es que no hay ninguno. San Agustín, También. bueno, de Es que los podríamos sacar- doctores de la iglesia más importantes, que era pues eso, pues un mujeriego, pues un fiestero, tal, y al final pues uno de los mayores doctores de la iglesia. O sea que cada uno tiene un pasado, todo el mundo tiene como su pecado, sus debilidades, sus imperfecciones, y el Señor los hace santos, porque la Total. santidad no nos hacemos nosotros santos, No, nos hace el nos hace Señor. Es una palabra. Pues yo lo dije, bueno, en la entrevista a la COPE, para mí humildad. Es bueno. Muy bueno. Porque son gente pequeña, o sea, los mayores Sí. santos son gente que se han vivido muy pequeños. Yo te diría que cielo, porque es donde quiero llegar. O sea, la santidad te lleva al cielo. Yo te diría que sed. En plan, Sed. Sed, Sed. con D. En plan, esa sed de santidad, de querer más, de querer ser santo. Sí. Yo creo que. Sí. Pero humildad también es muy buena. Sí, es que esa es la clave, la humildad. Sí. O sea, para mí sí, porque el decir, es que de verdad, que es que a mí me pasa mucho, ¿no? Que a veces cuando veo, tengo que hacer esto tal, digo, pero es que Señor, yo no soy nadie, ¿sabes? Ya. O sea, yo digo, es que yo no voy a poder hacer esto, ¿no? Pero luego cuando ves que las cosas salen y no salen por ti, Sí, porque al final dices, el Señor elige, ¿cómo es la frase? No elige los capacitados, sino que capacita a los elegidos, ¿no? El Señor te elige y tú en plan, ¿qué? Y dices, sí, no, tú no te preocupes, ¿no? En plan, Sí. como el podcast, que empezamos con una mano adelante y una mano detrás, y Sí. mira, es el que tenemos ahora, gracias a Dios. sí, es que es gracias a Dios y la verdad es que es eso, que al final, que todo viene tan dado que dices, pues es que en realidad no estamos haciendo nada. Es que cuando el otro día no sé qué me dijeron, ¿qué problemas soléis tener para tal? Y digo, Encontrar el día para grabar y ya está. es que se viene todo súper dado. Y yo digo, ¿cómo no voy a creer en Dios si es que me lo demuestra cada día? Sí, Con todo lo que nos pasa. Sí, luego a lo mejor pues los episodios que hemos tenido más problemas, como el de Watt, que fue un episodio que se paró un móvil porque se quedó sin batería, los micrófonos luego no funcionaron, luego tuvimos problemas que en el vídeo sale un poco extraño, o sea, y al final es el vídeo, uno de los vídeos que más frutos ha tenido y más Total. repercusión, o sea, no sé, me parece increíble. Pues Yo- es. No, tú. Yo creo que es esa sed, en plan, porque cada día se está haciendo más presente y cada día pues te vas dando cuenta de que al fin y al cabo el mundo de hoy es como muy pasajero. Las redes sociales pues a lo mejor se basan en reels que te duran 15 segundos y luego te quedas con sed de necesito algo más, Sí. o sea, algo, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo todo el mundo se está dando cuenta que el mundo de hoy no sacia, no te llena, no te da la paz. Y yo creo que por eso cada día más hay más conversiones y gente pues más, o sea, que se convierte o que se da a conocer que también es creyente o tal. Me encanta una frase de C.S. Lewis que dice algo así, ¿no? Que si encuentro en mí un deseo que este mundo no puede satisfacer, probablemente es que no esté hecho para este mundo. Sí, exacto. No, y luego es Totalmente. lo que tú has dicho, ¿no? Al final nos ha tocado vivir en una generación donde todo el mundo te dice, es que quemar etapas. Y la gente vive tan quemada, tan desgastada en relaciones, drogas, alcohol, que llega un punto, ¿no? Que dices, no puede ser todo esto porque te genera un vacío, ¿no? Y al final, pues si te paras un momento a pensar y decir, tiene que haber algo más. Entonces, es súper bonito porque te vas encontrando testimonios por Instagram o por donde sea de gente que dice, yo no sé qué, no sé cuántos, y de repente, pues el Señor en mi vida, y dices, pues gloria a Dios, ¿no? Yo vi un testimonio de una chica que también que había sido bruja y de repente se le aparece el Señor y que Dios no se deja a ninguno, nos busca a todos, ¿no? Y no quiere que ningún alma se pierda. Entonces es súper bonito ver como este cambio que está habiendo generacional, porque también es una fe distinta a la que a lo mejor han podido, por ejemplo, tener mis padres, ¿no? Una fe viva. Sí. Es una fe encarnada. Exacto. O sea, de una fe heredada a una fe encarnada. Esta frase me gusta mucho de Álvaro porque es verdad. O sea, es que hasta que no lo vives tú,
aunque tú heredes esa fe, es que estás de cumplimiento, de cumploimiento, Exacto. ¿sabes? Un poco. Pero yo creo que también lo que decís es que yo creo que también el Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiero decir que en este mundo tan convulso, que está todo tan hipersexualizado, Sí. todo tan como, no sé, o sea, esta inmediatez de lo quiero, lo tengo, todo tal, ahí también sobreabunda la gracia, ¿no? Y vemos como que está habiendo un despertar, una primavera ahora de verdad, de conversiones, de la fe que está resurgiendo, o sea, hasta Rosalía, que lo decía el otro día, me hacía gracia, pero dices, no sé, o sea, el actor este de La Casa de Papel, como que Daddy Yankee se acaba de convertir y ha dicho que no quiere hacer más música que no sea música para Dios. Y esto es muy fuerte porque ves muchas personas que de verdad tienen esa conversión porque han encontrado en Dios ese vacío que no podían llenar con nada, aunque lo tengan todo, porque estas personas sí que, jolín, cantantes, gente que tiene dinero y lo tienen todo y siguen vacíos, porque hay un vacío que es de Dios, o sea, es que ese vacío solo lo llena Dios. Totalmente. Sí, justo. Totalmente. Sí, la verdad es que sí, porque es gracioso. Tú te metes en una cuenta católica, por ejemplo, Samlo o Patite, ¿no? Y de repente ves eso, normalmente te sale en Instagram la gente que le sigue y ves que mogollón de gente católica, así que o lleva un podcast, o lleva unos dibujos, bueno, unas ilustraciones o lo que sea, pues se siguen y es como, jo, qué guay, porque somos un equipo, cada uno hace lo suyo, Dios te ha puesto un don y te dedicas a eso, pero que somos una misma familia, ¿no? Porque al final, tú lo has dicho antes, ¿no? Somos hermanos en Cristo, hijos del mismo Dios, y al final es lo que tú has dicho, es una familia que fuera no encuentras, porque es tan grande el amor que tiene Dios que al final dices, es que veo a Cristo en Lourdes, veo a Cristo en Sony y en cualquiera de estos testimonios que me pueda encontrar, ¿no? Totalmente. Pues nada, pues vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando con mucha pena. Espero que os haya gustado este episodio especial y bueno, no quiero ser cuñada, ¿vale? Iba a decir nos vemos el año que viene. Pero nos vemos en la tercera temporada, ¿vale? Bueno, ahora vamos a tomarnos un descansito, ¿no? Que, bueno, para recargar pilas, para, pues eso, ¿no? Descansar un poquito y volver para la tercera temporada con más testimonios, pues, más testimonios y más... ganas de hacernos santos. Claro, más ganas de hacernos santos y pues eso, es que cada testimonio es, o sea, la vida de un cristiano es reconvertirse y reconvertirse y cada testimonio para mí, y bueno, sé que para todas es una reconversión cada día de ver más testimonios y más testimonios, entonces bueno, evidentemente para hacer todo esto, ¿no? Pues también necesitamos tiempo, necesitamos tal, por eso pues nos damos unas mini vacaciones, no vacaciones, porque estaremos ahí trabajando también y rezando muchísimo por vosotros. Espero que vosotros también lo hagáis por nosotras, que esto solo lo mueve el Señor y la oración, si no, no saldría nada. Y bueno, daros las gracias, ¿no? A todos, sí, por el apoyo. Por el apoyo y por los mensajes tan bonitos que nos mandáis y eso, que nosotros rezamos un montón por vosotros, seguiremos rezando por vosotros y estamos unidos en oración. Muchísimas gracias por todo y bueno, nos vemos en la tercera temporada de Santos en Camino. ¡Hasta luego! Queremos ser santos, 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 vivir amando, amando, amando y alabando, alabando a nuestro Dios. A ver cómo sale esto.